Buenas noches, pueblo televidente. Bienvenidos a esta conversación de buena fe con Eduardo Guerrero. Bienvenido. Gracias. Es un gusto estar aquí, uno de los especialistas en seguridad más acreditados de la conversación pública mexicana. Has estado muy socorrido estos últimos días, semanas, por el asunto de Culiacán. Parece que la opinión pública hubiera perdido la inocencia de repente, porque se tomó como absolutamente extraordinario una serie de factores que ya estaban ahí, que en Culiacán ya mandaba el narco, sabíamos, ¿no? Que tenían ejércitos privados con una capacidad de reacción tremenda, dependiendo de dónde del territorio. Un poco lo sabíamos, un poco se habían mostrado, pero quizá no con esta fuerza. Hay un montón de cosas que ya estaban, pero que ahora se ven. De estas, ¿cuáles nos dirías que son las fundamentales de este último tramo de la historia mexicana? ¿De qué se trata esa normalidad violenta? Pues mira, qué bueno. Primero, qué gusto estar aquí, de buena fe. Estoy muy contento de estar acá. Y lo que te diría de Culiacán es que es muy distinto, Gibran, pensar que domina un grupo criminal una ciudad, pero verlo en televisión, verlo en videos, hacerlo tan evidente, sí es algo distinto, ¿no? Y yo creo que como hace mucho tiempo no recibí tantos videos y grabaciones como en este evento, me parece que hasta se volvió parte de la estrategia de los grupos criminales estar difundiendo en tiempo real lo que estaba sucediendo. El desfile triunfal, ¿no? Ese Sí, fue... ¿no? Y un poco, y también un poco la humillación, ¿no? De los soldados y de los guardias. Este asunto del que después me enteré que también es algo muy novedoso, el que un grupo de criminales haya ido al fraccionamiento, al lugar donde viven familias de soldados, amenazando con un asalto a las residencias, con botes de combustible, a tiro limpio ahí, amenazando a las familias que más vale que soltaran al criminal que habían detenido, a Ovidio, si no podían ellos sufrir las consecuencias, pues también es algo que no habíamos visto, como que ahí sí siento, Gibran, que cruzaron la línea. Yo creo que nada más no se había visto. Recuerdo la masacre de Allende en Coahuila que se escondió durante mucho tiempo. La lógica fue justamente reprimir a las familias de quienes habían estado involucrados en tal o cual acto contrario, ¿no? Y Sí, pero resulta fueron que era, policías municipales. y resulta que buena parte del poblado desapareció, fueron asesinados, se exterminaron. Es Así decir, es. está, esas cosas pasan en México, siguen pasando. Desplazamientos forzados tenemos muchos. Gente pues aterrada por las amenazas de grupos que de pronto el grupo identifica a un grupo de pobladores como, digamos, aliados o vinculados con un grupo criminal adversario y les dicen, señores, tienen 2 días para irse o si no ustedes van a terminar eh, eh, enterrados, ¿no? En estas terribles tumbas clandestinas que tenemos pues muchas en el país, ¿no? Eduardo, ¿y es solo el narco quien tiene ejércitos privados? Fíjate que ya se ha diversificado mucho el crimen en México, ya desde hace yo creo unos 7, 8 años, con la fragmentación de los cárteles, pues se diversificó también mucho el portafolio criminal de negocios. Entonces algo que era esencialmente un tema de exportación de drogas a Estados Unidos, pues derivó en organizaciones, sobre todo mafias locales dedicadas al cobro de piso, como le llaman, ¿no? Que periódicamente cobran una renta a dueños de negocios a pie de calle, pueden ser desde una tortillería hasta grandes consorcios internacionales como PepsiCo, como ArcelorMittal en Michoacán. Entonces ya ese delito se volvió de amplio espectro, le cobran a medio mundo y tenemos también como mencionabas tú hace un momento, organizaciones dedicadas a la trata de personas, al tráfico de migrantes, a la extracción ilegal de combustible, a que ahora ya también se movieron al gas. En fin, es un menú muy amplio, Gibran, y aterrador y muy violento, ¿no?
El primer error que cometemos muchas veces es hablar de la guerra contra el narco Así o es. de la guerra entre los narcos como si se tratara de eso lo que hay en el territorio mexicano. Así Y es. es muy distinto. Yo creo que está clara la estrategia de este gobierno para restituir una normalidad no violenta. Está, por un lado, atacar el ejército de reserva del crimen con los programas sociales, y está, por otro lado, fortalecer el Estado con una Guardia Nacional, por un lado, y contratando médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, por el otro. Pero hay cosas que faltan. Tú has apuntado algunas, como la coordinación real con los gobernadores, que son los que tienen mayor influencia en el territorio en generar o degenerar el orden social. ¿Cuáles otros factores añadirías que faltan en esa estrategia, digamos, de grandes trazos? Pues mira, yo esperaba algo, un trabajo mucho mayor que el que veo ahorita a ras de territorio, ¿no? Los partidos de izquierda, sobre todo pues el PRD, lo que fue el PRD, digamos, y muchos que ahora son de Morena, el partido en el poder, tienen una trayectoria muy impresionante como gestores sociales para, digamos, acercar la oferta institucional a poblados y a gente en situación de pobreza y marginación. Y yo pensaba que con ese, digamos, equipo de gestores podría hacerse una recolección muy eficaz de inteligencia social y con esa inteligencia social armar operativos militares o de la Guardia Nacional mucho más eficaces, mucho más limpios, sin daños colaterales. Y hasta ahorita, pues no he visto que se ponga en acción eso, ¿no? También ¿Qué pienso, sería inteligencia social? ¿Cómo sería distinta de la inteligencia policíaca, de gadgets y de intervenciones que estamos acostumbrados a imaginar? mira, una desventaja de la inteligencia policial, primero los policías que tenemos tienen una instrucción muy básica, a veces ni siquiera saben escribir y realmente tampoco arman reportes ni están entrenados para fijarse como en la información, los datos relevantes para un operativo contra el crimen organizado. Entonces, en la inteligencia social consiste en brindarle al Estado información de riesgos de conflictividad social, pero también de operaciones de crimen organizado muy violenta, que pueda ayudarle al Estado a hacer estas intervenciones que te digo con contundencia, pero también con eficacia en el sentido de no generar víctimas que no sean parte del crimen organizado. La verdad es que hasta ahorita mucho del problema que tenemos con la intervención militar es que llegan con palos de ciego, Gibran. No saben ni siquiera cuál es la identidad de los grupos que están causando daño, dónde viven, dónde están las casas de seguridad, etcétera. En cambio, si tienes a gente a ras de territorio, justamente recolectando esa información, haciendo cruces con otras personas, Grupos de WhatsApp, decías, por ejemplo, ¿no? WhatsApp, pero también, por ejemplo, o el gobierno tiene un montón de personas implementando programas sociales, educativos o de salud que se dan cuenta, Gibran, de todo lo que está pasando ahí. Hay que aprovechar también esa información. Y esto viene desde hace muchos años. Lo hizo José López Portillo con el sistema alimentario mexicano, lo hizo Carlos Salinas con Solidaridad, lo hizo Andrés Manuel López Obrador con un esquema de cuadrantes en la Ciudad de México, igual que Marcelo Ebrard, y que le brindó mucho más protección a la ciudad de problemas de crimen organizado, porque fíjate que no es suficiente el programa social para luchar contra el crimen organizado, es muy útil para la delincuencia común y puede sacar a muchos jóvenes de la ruta del crimen con becas, con trabajos productivos, etcétera, pero ya empresas criminales en forma, profesionales de la violencia, difícilmente van a ceder a un asunto de que les ofrezcas, digamos, sembrar maíz en un poblado o darles una beca cuando ya los chavos le están ofreciendo, pues no sé, 10, 15 mil pesos de salario. Ya no es competitivo una beca de 3,000, 4,000 Eso me pesos. platicaban algunos servidores de la nación, justamente en el norte del país. Decían, yo gano 30,000 pesos por hacer transporte, vigilancia. Exacto. Ahí no compite jóvenes construyendo Así es. el futuro. Por eso muchos jóvenes también se han dado de baja de los padrones de muchos programas sociales de educación, de salud, de distinto tipo, porque están siendo reclutados por el crimen. Entonces ahí es donde yo creo que el Estado, sobre todo un gobierno de izquierda, debe pelear eso, o sea, debe centrar su atención en esas zonas de reclutamiento criminal de jóvenes y no permitir, porque además, mira, no solamente es un asunto de dinero,
A los jóvenes, cuando les reconoces su trabajo, cuando les reconoces su valor, su integridad ética, moral, también les das un premio importante y un incentivo para que se queden de este lado. Y también cuando les muestras el gran riesgo que tienen de morir asesinados pronto si se mueven al lado criminal. Ellos no saben, por ejemplo, que la probabilidad de ser asesinados se incrementa un 50% el primer año que forman parte de una organización criminal como la familia michoacana, como el Cártel del Golfo o Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que ir a decírselos. Oyes, si te pasas del otro lado, es muy probable que te mueras. Y buena parte del bono demográfico llamado se lo comió la guerra contra el crimen organizado que empezó en el sexenio de Felipe Calderón, una tragedia nacional. Tragedia nacional, tuvimos la ciudad más violenta del mundo en 2011, Ciudad Juárez, había 300, 400 ejecuciones mensuales. Y ahora está empezando también, estamos ahorita a niveles muy altos de violencia. El gobierno de Peña terminó con niveles muy altos que todavía siguen estables y que es urgente disminuir con distintos tipos de mecanismos, ¿no? A mí me parece que todavía es temprano en esta administración para exigir una reducción de violencia, pero sin duda sí necesita el gobierno ya empezar a mostrar, digamos, más músculo para este problema de violencia asociada al crimen organizado. Creo que está muy bien, con mucho tino y pertinencia, el tema de programas sociales para problemas de delincuencia común, pero todavía nos falta, creo que, más claridad y más músculo en el tema de combate a delincuencia organizada. La derecha pensó siempre que ocupar el territorio significaba poner elementos de fuerza del Estado en las calles, en las comunidades, etcétera, etcétera. Pero en realidad el territorio se ocupa de muchas maneras distintas. Nos decías, por ejemplo, con inteligencia social, con un tejido de administración pública que puede servir para una parte más blanda, por decirlo así, de la política de seguridad. ¿Cuándo abandonó el Estado mexicano eso? ¿Cuándo desapareció todo ese entramado? Decías, lo hubo con López Portillo, lo hubo con Salinas. Supongo que había estructuras más o menos estables. ¿Cuándo desapareció? Pues mira, se desmanteló mucho este sistema, digamos, de tener gente en campo, sobre todo en el sexenio de Zedillo, porque ahí empezó una política social de transferencias directas a jefes de familia y despreciaron mucho el hecho de tener una red de gestores sociales territorial. Y bueno, pues a partir ya de ese momento me parece que es cuando empieza a cobrar más auge el crimen organizado, porque se dan cuenta que pues ya no hay autoridad del Estado en muchos lugares, que hay muchos poblados semiabandonados y curiosamente, Gibran, el crimen organizado se convierte como en el benefactor y protector de varias comunidades. Les dejaron el espacio libre por la mala y por la buena. Eduardo, muchas gracias por esta conversación. Esperamos tenerte por aquí de nueva cuenta. Con mucho gusto, Gibran. Hoy aprendimos que el Estado abandonó el territorio, probablemente desde el gobierno de Ernesto Zedillo, y con la política social de transferencias condicionadas que despersonalizó la relación entre el Estado y la sociedad. Esto fue generando un caldo de cultivo para que otros grupos ocuparan las funciones de fuerza, por una parte, pero también las de beneficencia o las de política social del gobierno. Se dejó todo el territorio a los grupos que fueran más fuertes dependiendo de dónde. Y así, en algunos sitios surgieron mineras con sus propios ejércitos privados, en otros el narco en gran parte del país, en otros los grupos dedicados al huachicol, mafias dedicadas al contrabando, etcétera, etcétera, hasta que todo el territorio quedó sembrado de elementos armados capaces de retar al Estado según dónde. Vimos ahora cómo se refleja esto en una crisis en Culiacán, pero realmente el problema es cómo lo dejamos crecer. Hace falta, para remediarlo, según aprendimos hoy con nuestro invitado, una política de inteligencia social que sepa qué es lo que está pasando en cada lugar. Ese y otros pendientes tendrán que reflexionarse de cara al primer año de gobierno del presidente López Obrador. Los trazos generales de la estrategia están muy claros. Hay que seguir tejiendo fino. Vamos a conversarlo aquí de buena fe.